Muy bien, jóvenes, vamos a repasar un poco. Ya habíamos visto la enfermedad de cambios mínimos, vamos a ver la otra, glomerulopatía focal y segmentaria. Esta sí es una catástrofe, no como la anterior que tiene un pronóstico bastante bueno. Afecta predominantemente a la población adulta. Entre un 25 y 35% de las biopsias de un síndrome nefrótico puro. Acuérdense, listo, síndrome nefrótico puro se presenta con proteinuria, hipoalbuminemia, dislipidemia. En algún momento de su evolutividad va a presentar hipertensión arterial, hematuria y caída del filtrado. Entonces, la glomerulosclerosis focal y segmentaria afecta predominantemente a población adulta, pero puede estar en un 15% en la población pediátrica. Su importancia de la esclerosis focal y segmentaria es que evoluciona irremediablemente a la enfermedad renal crónica y tiene una alta recidiva, hasta un 80% en el riñón de trasplante. ¿Listo? Con los últimos hallazgos en su fisiopatología se han determinado dos formas de presentación de la glomerulonefritis focal y segmentaria, una primaria y otra secundaria. La primaria, en la que no se reconoce autoinmunidad, enfermedad sistémica o factor siquiera desarrollado, nada más se asume la presencia de un factor de permeabilidad circulante. Se piensa que es una interleuquina, ¿listo? Una interleuquina la que condiciona la alteración de la permeabilidad. Eso explica la alteración de la permeabilidad, es decir, la proteinuria, pero no explica la presencia de depósitos de material hialino que caracterizan esta enfermedad. Si ustedes ven en la imagen del ovillo glomerular, el segmento que se ve más rosado es depósito de material hialino o colágeno. En otras palabras, es fibrosis, ¿verdad? Entonces, se explica el factor de permeabilidad con la proteinuria, pero no la esclerosis. Y las formas secundarias, vamos a ver que tienen alguna característica diferente también, están muy relacionadas por los procesos de hiperfiltración. ¿Quiénes sufren de hiperfiltración? Pues aquellas personas que tienen riñones de tamaño reducido, los que han nacido con hipotrofia renal, los que han nacido con un solo riñón, ¿listo? Las condiciones de obesidad, hipertensión, los respiratorios crónicos, ¿listo? Entonces, esas personas desarrollan un mecanismo de compensación para la pérdida de unidades funcionales que se llama hiperfiltración, ¿no? Entonces, estas personas desarrollan como secuela o complicación secundaria a la hiperfiltración la esclerosis focal y segmentaria, ¿listo? La presentación clínica, ya os dije, 30% es un síndrome nefrótico puro, proteinuria asintomática, hipoalbuminemia, dislipidemia, ¿no? Perdón, 65% es el síndrome nefrótico puro. 30% pueden cursar una proteinuria asintomática. ¿Listo? Es importante la presentación de una proteinuria severa. Se caracteriza porque la proteinuria cuando se la diagnostica es más de 10, 15 gramos. Hemos tenido la ocasión de ver a algún paciente joven con 24 gramos en orina de 24, ¿no? Y recién aparecen, conforme progresan los años, la hipertensión y la microhematuria. Podemos encontrarla entre el 30 al 50% de los casos. Y casi al 30% de los casos podemos detectarles algún grado de caída de filtrado glomerular. Como su nombre dice, ¿listo? El nombre que lleva glomerulonefritis focal habla que en el riñón solo porciones van a estar focalmente afectadas por esta esclerosis. Y se refiere segmentaria a que, como en la foto que ustedes tienen, solamente un segmento del ovillo glomerular, ¿sí?, tenga la esclerosis. Ustedes pueden ver que en la parte inferior de este ovillo glomerular se ven las luces capilares, ¿listo? Pero en la parte norte o en la parte superior del reloj, ¿listo?, no se logran individualizar ni siquiera las luces de los capilares. Por tanto, este depósito de material proteináceo es el que va colapsando los capilares, reduciendo la superficie de filtración del ovillo glomerular y por tanto sería el causante de la insuficiencia renal. ¿Listo? Entonces, histológicamente vamos a tener esclerosis segmentaria, ¿listo?, afectación parcelar de algunos glomérulos y fibrosis intersticial, ¿no? Chicos, ¿están viendo la imagen en toda la pantalla? Sí, ¿verdad? No, ¿será que lo pudiera poner en modo presentación? Eso, ya. Perdonen, disculpen, por eso les preguntaba. ¿Eh? Bueno, entonces,
Ya les he mencionado que existe una forma primaria o idiopática en la que se reconoce un factor de permeabilidad circulante. ¿Listo? Acá no hay una enfermedad que se detecte. Es el paciente que presenta edema en los pies, ¿listo? Y en un análisis de casualidad se le ha detectado proteinuria, ¿listo? Tiene dislipidemia, tiene hipoalbuminemia, ¿listo? Entonces, en este caso, los riñones son de tamaño normal. Acá no existe el factor de hiperfiltración. Es la persona que ha nacido con 2 riñones y ecográficamente normales. Acá se reconoce un factor de permeabilidad circulante, pero no se reconoce la razón de la esclerosis aún. El otro grupo se llama también pacientes con masa renal reducida, es los que les he mencionado. Hipoplasia renal, monorreno, cirugías, nefrectomizados, etcétera. ¿Listo? Están vinculados acá fármacos nefrotóxicos como la adriamicina, la heroína, interferol alfa, los que toman litio, el pamidronato, asociados al VIH, a la malaria, al parvovirus, citomegalovirus, esquistosomiasis, ¿listo? Linfomas Hodgkin y no Hodgkin, ¿no? ¿Listo? Entonces, y pérdida de unidades renales, que es, bueno, nefrectomía, hipoplasia, etcétera. También están relacionados a la nefropatía por reflujo, ¿listo? A la ablación quirúrgica, en las que al perder las unidades renales, la hiperfiltración representa un mecanismo de defensa. Luego están en estudios, se han detectado mutaciones genéticas en las proteínas que son estructurales al poro o diafragma podocitario. Ya les he mencionado de que en las prolongaciones digitiformes existe un diafragma o poro que tiene elevada permeabilidad selectiva y se han detectado alteraciones en la alfa-actina, en la caterina, en la actina, en todas estas proteínas que ven en el esquema en la parte superior de su gráfica. ¿Listo? Entonces se han detectado anomalías congénitas, pero aún no se ha detectado siquiera autoinmunidad. Y no se sabe por qué no se presentan en etapas tempranas de la vida. La esclerosis focal y segmentaria es una patología que ronda de los 30 hasta los 50 años. Entonces, si este trastorno genético es de origen genético, ¿por qué no se manifiesta en etapa temprana? No se sabe. Ahora, se han detectado algunos grupos de pacientes que han desarrollado cambios mínimos en la infancia y desarrollan esclerosis focal y segmentaria en la edad adulta. Y la fisiopatología es la misma, es decir, la podocitopatía, es decir, la enfermedad del poro urinario de los podocitos. Algunos se han atrevido a escribir que existe evolutividad de los córticos resistentes o los córticos refractarios en la infancia y que desarrollan esclerosis focal y segmentaria. Muchas teorías aún hasta el presente. La patología sigue siendo desconocida como todas las glomerulopatías. Se ha asumido que en el mesangio glomerular puede haber atrapamiento de complejos inmunes que podrían temporariamente afectar la permeabilidad, pero no son factores para determinar esclerosis. Es decir, que la fisiopatología aún está incompleta, ¿no? ¿Listo? Entonces, el factor de permeabilidad circulante en la forma primaria y luego los defectos genéticos y esclerosis en los factores en los que hay un componente secundario o de hiperfiltración. En el diagnóstico, el laboratorio nos va a dar un síndrome nefrótico completo. ¿Listo? Va a haber hematuria glomerular con dismorfismo en los glóbulos rojos que analicemos. La proteinuria puede ser de 20 o 30 gramos en 24 horas. Es una característica muy importante a la esclerosis focal y segmentaria. Habitualmente es una proteinuria no selectiva. Por tanto, chicos, no solo es albúmina la que está presente. Cuando hablamos de proteinuria no selectiva, el daño es importante a nivel de la permeabilidad de la membrana basal glomerular. ¿Listo? Entonces están presentes inmunoglobulinas, complemento, transferrina, etc. En esta enfermedad no se reconoce autoinmunidad, por tanto no hay actividad inflamatoria. El complemento y los autoanticuerpos son negativos. La presencia de este factor de permeabilidad circulante no traduce autoinmunidad, ¿listo? Y los defectos congénitos tampoco. Por eso es de que se llama una glomerulopatía no proliferativa, porque acá no prolifera ninguna célula. Es un trastorno, entre comillas, funcional, ¿listo? Con un aumento de permeabilidad inusitado, pero aún no se tiene respuesta a la esclerosis subyacente en los segmentos del ovillo glomerular. Requieren necesariamente de biopsia renal. Y la biopsia renal, como en la gráfica nos va
demostrar depósitos de material hialino fibroso en segmentos del ovillo glomerular. Por tanto, y las lesiones focales. ¿Qué significa lesiones focales? Que vamos a encontrar glomérulos completamente sanos y solo algunos van a traducir los cambios de esclerosis. La microscopía electrónica nos traduce el mismo cambio que la enfermedad de cambios mínimos, es decir, va a haber fusión de pedicelos. ¿Listo? En el depósito de material hialino o fibrosis intersticial no se ha detectado complejos inmunes, autoanticuerpos, complemento o presencia de linfocitos o monocitos. Acuérdense que cualquier condición autoinmune o inflamación extendida traduce la presencia de linfocitos, monocitos y el material inflamatorio que caracteriza una reacción inflamatoria. ¿Listo? Por tanto, no hay depósito inmunocomplejo. Si se hallan IgG, IgM o complemento, siempre son de presencia inespecífica, ¿no? ¿Listo? Entonces no hay. La presentación clínica, entonces un síndrome nefrótico completo, ¿listo? Con hematuria, hipertensión y caída del filtrado. La biopsia renal es condición sine qua non para hacer el diagnóstico, ¿listo? Su evolución clínica se caracterizan por elevada corticoresistencia. La presentación de enfermedad renal crónica está entre los 5 y 20 años, ¿listo? Y va relacionado a factores de mal pronóstico, son factores predictivos de mal pronóstico. El sexo varón caracteriza uno de ellos, la proteinuria mayor a 10 gramos, que exista caída de filtrado en el momento del diagnóstico, ¿sí? Que exista lesión túbulo intersticial y que existan formas que representan mayor gravedad. Vamos a distinguir luego la esclerosis de punta. Es una esclerosis focal que está en el nacimiento del túbulo contorneado proximal. La esclerosis colapsante es otra característica de mal pronóstico. En la esclerosis colapsante, todos los vasos sanguíneos parecen que les hubieran exprimido del volumen sanguíneo y solo se ven las membranas basales de los capilares con colapso o ausencia de volumen sanguíneo. Y la raza afroamericana es la que más sufre o más progresa de las formas más severas, ¿no? Bueno, se reconocen 5 formas histopatológicas. La forma clásica es la que les acabo de mencionar, ¿listo? Y además de la forma clásica existe la forma perihiliar. Perihiliar se refiere a que la zona esclerosante está próxima al polo vascular, diferente de la lesión de punta que está en el polo urinario. Acuérdense que el ovillo glomerular tiene un polo vascular y tiene un polo urinario. El polo vascular es donde están la arteriola aferente, eferente y el aparato extraglomerular. En cambio, el polo urinario está donde nace el túbulo contorneado proximal. Entonces, la forma perihiliar tiene una esclerosis cercana al polo vascular. Traduce benignidad de la forma perihiliar. Luego está la forma celular, que además de la esclerosis tiene un aumento de células endoteliales, presencia de proliferación a veces extracapilar, pero no son nada más que paso de células sanguíneas por el daño que ha sufrido la membrana basal glomerular. Su presencia es inespecífica y también no es de mal pronóstico. En cambio, la forma de punta o tip lesion, que es la esclerosis que está en el polo urinario del ovillo glomerular, es una lesión que caracteriza un mal pronóstico. ¿Listo? Y la forma colapsante, como les mencioné, existe colapso o como si se hubiera exprimido el volumen sanguíneo de los ovillos glomerulares y no se distingue luz de los capilares. Bueno, la imagen que tienen para arriba es una forma hipercelular en la que, fíjense, hay glóbulos rojos, ¿listo? Hay polimorfonucleares que han pasado por el deterioro de la membrana basal glomerular, ¿listo? La imagen superior de la derecha, fíjense, es una esclerosis de punta. ¿Por qué? Porque ahí está naciendo el túbulo contorneado proximal, ¿listo? Aparentemente esta proliferación de punta genera adherencias hacia la luz del túbulo proximal y reduce el flujo, ¿listo? Aumenta la presión intraglomerular por depósito de filtrado urinario en la cápsula de Bowman. Los cambios de presión aumentados generan que no haya filtración y ese glomérulo entra en insuficiencia. Por tanto, no se forma filtrado urinario en esa unidad que tiene la esclerosis de punta. Las dos imágenes que ven en la parte inferior, fíjense, son las que corresponden a la forma colapsante. ¿Listo?
se han reducido prácticamente, no hay evidencia de la luz capilar, solo se ve arrugada la membrana basal glomerular, porque acá es una tinción de metenamina plata y solo se ve la membrana negra y no se ven las luces. Fíjense, por tanto, traduce obsolescencia de la función de cada una de estas unidades glomerulares. Por tanto, no hay filtrado urinario. ¿Listo? Entonces, estas son las formas más agresivas que existen, ¿no? Bueno, ya les he mencionado que la inmunofluorescencia es negativa. Acá tenemos una tinción inespecífica de IgG, IgM, que fíjense que es la imagen negativa, ¿sí? De la esclerosis. Va a haber depósito de IgG, IgM de manera inespecífica en las zonas donde se ha depositado el material hialino, ¿listo? Pero no corresponde a una expresión de autoinmunidad. La glomerulosclerosis focal y segmentaria no tiene un tratamiento estandarizado. No existe un consenso a nivel mundial respecto al tratamiento. Existen varias escuelas, ¿listo? Priorizamos en el tratamiento las formas de presentación más graves para reducir la progresión hacia la enfermedad renal crónica. Es decir, si es un varón y que tiene 20 gramos de proteinuria y tiene 3 de creatinina, pues si no queremos que entre pronto a un programa de diálisis y trasplante, vamos a jugarnos a una terapia inmunosupresora con muy escasa esperanza. Fíjense que el índice de corticosestencia es solo, podemos tener remisión solo en un 15%, es decir, que el 85% son córticos resistentes. ¿Listo? Entonces, jugarse solo con prednisona no vamos a ir a ningún lado. Por tanto, la asociación de inmunosupresores y citostáticos mejora el pronóstico de esta enfermedad. El emplear pulsos de metilprednisolona y ciclofosfamida, además de la prednisona, puede producir un 60% de remisión. 60% versus 15% de solo prednisona sola, ya es un esquema que podemos utilizar, la verdad. ¿Listo? Se utilizan dosis elevadas, 2 miligramos kilo peso, prácticamente son dosis inmunosupresoras. Se administra durante 3 hasta 6 meses en forma diaria, valorando la respuesta terapéutica. Muy pocos pacientes presentan respuesta positiva y podemos reducir las dosis para evitar los efectos secundarios de los esteroides, ¿no? ¿Listo? Bueno, pese a todo esto, existe algún porcentaje que desarrollan córticos resistencia y no reducen su proteinuria nefrótica. Estos son los que desarrollan enfermedad terminal antes de los 10 años. ¿Listo? Se pueden usar prednisona más ciclofosfamida, prednisona azatioprina, prednisona ciclosporina, prednisona tacrolimus, prednisona rituximab. ¿Listo? La esclerosis focal y segmentaria, sobre todo la forma primaria, recidiva casi en un 80% en el riñón trasplantado. Por tanto, cuando un paciente que tiene glomerulonefritis focal y segmentaria primaria, es decir, aquel que ha nacido con sus 2 riñones sanitos, ha desarrollado la esclerosis focal segmentaria, ¿listo? Debe ser sometido a un protocolo previo al trasplante, ¿listo? El protocolo es en base a inmunosupresión o plasmaféresis de unas 10 a 15 sesiones previo al trasplante. Acuérdense que asumimos la presencia de un factor de permeabilidad circulante, ¿listo? Por tanto, debemos a ese factor depurarlo del plasma sanguíneo y se da inmunosupresión porque se piensa que es una interleuquina producida por los macrófagos o los linfocitos T. ¿Listo? Entonces, a ellos se les hace un protocolo. En cambio, en la forma secundaria sabemos que es la obesidad, monorreno, nefrectomía, hipoplasia. Esos factores no los vamos a corregir y no va a ser tan frecuente el rechazo del riñón trasplantado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Más fuerte, que no te escucho. ¿Está completa la imagen? Sí, doctor. Chicos. Sí, Sí, doctor. doctor. Bueno. La esclerosis focal y segmentaria es muy desalentadora, ¿listo? Solo puedo
gozar de la salud de una sola paciente que ha tenido esclerosis focal segmentaria, se ha trasplantado y está en su 5º año de trasplante sin ningún episodio de recidiva o recaída de su enfermedad. La mayoría antes de los 2 años del trasplante han presentado recaída recidiva. Tratar de rescatar un riñón trasplantado con esclerosis focal segmentaria es de alto costo por la plasmaféresis que se necesita, la medicación, la inmunosupresión. ¿Listo? Los mejores trabajos al presente son con el empleo de globulinas antilinfocíticas. El rituximab es el que está dando mejor resultado. ¿Listo? Entonces se está tratando a todos como si fueran una forma primaria que tenga un componente inflamatorio o autoinmune, aunque no se ha detectado hasta el presente la presencia de autoanticuerpos, pero obviamente que la inflamación está inherente a la presentación. Aún no hay una explicación para la esclerosis, solamente para el trastorno de la permeabilidad. ¿Listo? Bueno, la tercera glomerulopatía no proliferativa es la glomerulopatía membranosa. ¿Listo? Como su nombre lo dice, pues es una patología por depósito de inmunocompletos por debajo de la membrana basal glomerular, por debajo de las células epiteliales. Y estos van a dar lugar a un deterioro de la membrana basal glomerular. ¿Listo? Es un engrosamiento difuso de las paredes capilares secundaria a depósitos subepiteliales de complejos inmunes. Es una presentación muy frecuente en población adulta y casi infrecuente en la población pediátrica. Afecta a personas bastante jóvenes, entre 30 y 60 años. ¿Listo? Las últimas investigaciones han detectado la presencia de autoanticuerpos. Antes pensábamos que era de una forma idiopática y la que no traducía autoinmunidad, pero al presente se ha descubierto anticuerpos que son anticuerpos contra la fosfolipasa A2, ¿listo? Y por tanto podemos asumir que es una enfermedad autoinmune, por tanto necesitamos detectar los anticuerpos antifosfolipasa A2 en orina de 24 horas o en las muestras de histopatología renal. Bueno, diagnosticar una glomerulonefritis membranosa en población adulta es para preocuparse. En la población de más de 60 años, su presentación puede preceder a la formación de un tumor sólido, habitualmente cáncer de pulmón, colon, mama, leucemias y linfomas. ¿Listo? Puede ser también una lesión que acompaña al lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, ¿listo? Al Sjögren también, ¿listo? Y en el momento del diagnóstico, el 35% tiene caída de filtrado glomerular. Y no es lo mismo la presentación en población pediátrica. En población pediátrica es la forma más benigna. Es más, ni se trata siquiera porque evoluciona a la resolución espontánea. Muy pocos casos de niños desarrollan la enfermedad renal crónica secundaria a la membranosa. En cambio, en el adulto es discutible. Tenemos que ver la evolución, detectar factores de riesgo, como hemos visto en la esclerosis focal y segmentaria, y promover tratamientos combinados de inmunosupresión. ¿Listo? El 80% es un síndrome nefrótico primario. ¿Listo? Significa que no traduce autoinmunidad, pero sí la presencia de este anticuerpo contra la fosfolipasa A2. Existe una proteinuria asintomática, es decir, que los pacientes se quejan poco o nada de la proteinuria que tienen. ¿Listo? En los adultos puede haber un cuadro severo con anasarca, desarme pleural, formación de tercer espacio, etc. La presencia de microhematuria es frecuente, la hipertensión arterial es frecuente y los fenómenos trombóticos caracterizan a su presentación clínica. ¿Listo? Entonces, paciente joven que tiene TBP y tiene proteinuria en la orina, lo más probable es que sea una glomerulonefritis membranosa. Y también otro factor que se asocia a la membranosa es la infección por el VIH. ¿Listo? Pacientes con adicción endovenosa, con factores de riesgo para ser portadores del virus de la inmunodeficiencia, que desarrollan TBP en las piernas, desarrollan un síndrome nefrótico, ¿listo? Casi con seguridad se trata de un paciente con VIH y portador de la enfermedad membranosa. ¿Listo? Bueno, también su etiopatogenia está en discusión
salvo el hallazgo del anticuerpo de la proteína tipo M, que es la fosfolipasa A2, ¿listo? En la forma primaria, requiere de la detección de todos estos para hacer plasmaféresis o hacer tratamiento de inmunosupresión. Existen grupos de HLA con los que más frecuentemente se presenta, el DR2, el DR3, el DQ7, es más frecuente en raza caucásica y asiática y en los japoneses, ¿no? Bueno, ustedes tienen en su imagen la membrana basal glomerular con sus tres elementos. De dentro del capilar para afuera está la capa de células endoteliales, la membrana basal glomerular y la capa de células podocíticas. Entonces, en la unión de la membrana basal glomerular y la capa de células podocíticas es donde se depositan complejos inmunes. ¿Listo? Se depositan complejos inmunes que se han formado a distancia. ¿Listo? Y acá también debemos reconocer que existe un antígeno glomerular que se llama la endopeptidasa y es componente del colágeno 4 y pudo haber sido el desencadenante de la formación de anticuerpos. Está en discusión, no se ha detectado el anticuerpo, pero sí hay complejos inmunes. ¿Listo? En el caso de la hepatitis B activa sí se ha detectado que los antígenos son parecidos a la superficie del virus de la hepatitis B y los anticuerpos se forman secundariamente a estos. ¿Listo? Bueno, el depósito de los complejos de anticuerpos va a dar lugar igual a la formación del complejo de ataque de membrana, que es el C5b más el C9, y esto sí va a determinar verdaderos agujeros en la membrana basal glomerular, por los que la proteinuria va a ser masiva y en cantidades importantes, ¿no? Existe activación del complemento, existe factores de amplificación de la inmunidad, es decir, quimiotácticos, pero no encontramos una célula adicional en el tejido. ¿Y esto a qué se debe? Porque después de las células podocíticas está el espacio urinario. Por tanto, todos estos factores quimiotácticos, el complejo de ataque de membrana y el complemento activado se van a la orina y por tanto no se cumple la amplificación de la inflamación. Esto les debe quedar claro. Listo, están en la frontera de la casa prácticamente estos complejos inmunes y no producen proliferación. Por eso es una enfermedad no proliferativa. Si estuvieran depositados en el mesangio, pues van a dar proliferación mesangial, van a promover migración de polimorfo nuclear, linfocitos, histiocitos, etcétera. ¿Listo? Bueno, entonces no hay proliferación local porque el flujo de estos factores inflamatorios es unidireccional y terminan en la orina y no hay entonces amplificación de la inmunidad. ¿Listo? Bueno. La forma secundaria de la glomerulonefritis membranosa debe hacernos siempre pensar en una posibilidad de tumores malignos que les he mencionado. ¿Listo? Acuérdense que los mediadores celulares son los que van a generar la glomerulopatía o los antígenos que generan las células atípicas de un linfoma, de un mieloma, de un mesotelioma, y estos van a dar lugar a la formación de anticuerpos que se van a ir a depositar debajo de las células epiteliales y van a generar el daño sobre la membrana basal glomerular. ¿Listo? Entonces, entre un 5 a 10% de la población de más de 60 años se va a descubrir un cáncer en algún momento del tratamiento. ¿Listo? La membranosa es una expresión de la glomerulonefritis lúpica casi un 20%, ¿listo? Y 10% de las enfermedades crónicas pueden presentar una glomerulonefritis membranosa. En nuestro medio hay paludismo, hay sífilis, hay lepra, la hepatitis B y la hepatitis C, el cáncer de colon, de estómago, melanomas, linfomas, ¿sí? Aunque ya no se usan los metales pesados en la medicación antiinflamatoria, listo, pero puede existir intoxicaciones por mercurio, listo. Toda esta gente que está expuesta a las minas de oro, listo, y están sometidos, y también todos los que comemos comida de mar estamos sometidos a la intoxicación crónica de mercurio, ¿no? La penicilamina ya no se utiliza, el fluconazol es presente, ¿listo? Y el levamisol que lo utilizan como un antiinflamatorio en las enfermedades inflamatorias intestinales, ¿listo? Entonces es importante descartar las enfermedades autoinmunes como lupus, vasculitis, enfermedades por IgA, etcétera. Siempre descartar el componente autoinmune. Bueno, ¿qué pedimos? Lo mismo.
La proteinuria va a ser de rango nefrótico, va a haber hematuria y va a haber caída del filtrado glomerular. El complemento está normal, entonces hay ausencia de autoinmunidad, ¿listo? Puede detectarse el complejo de ataque de membrana en las muestras de histopatología renal, ¿listo? Y los fenómenos trombóticos en miembros inferiores y pulmones. Puede existir en un porcentaje la presencia de anticuerpos anticitoplasma y antimembrana basal, pero van a traducir de que se trata, por tanto, de una enfermedad secundaria. ¿Listo? Puede que al principio no lo tengamos. La histología, puede haber IgG y complemento 3 de manera inespecífica. Ausencia de proliferación celular. Bueno, requiere la aplicación de microscopía electrónica para estadificar la evolución de la glomerulonefritis membranosa. El síndrome clínico es muy claro y la presentación laboratorial también. Requieren de biopsia renal y elaboración de microscopía electrónica. La biopsia renal con microscopía óptica tiene poca sensibilidad. Vamos a ver simplemente un engrosamiento difuso y no vamos a poder estadificar a la glomerulonefritis membranosa. Quiero que se concentren en la imagen que dice estadio 1. Fíjense, es un esquema muy bonito. Vemos un glóbulo rojo en la luz del capilar, vemos la capa de células endoteliales, en rosa está la membrana basal glomerular y los puntos negros son los depósitos de inmunocomplejos por debajo de las células epiteliales. Una pregunta, chicos, ¿el puntero se ve en la imagen que tienen ustedes? ¿Sí? Sí, doctor. Sí se ve, doctor. Ah, qué bueno. Así que así van a estar un poco despiertos, pues pescados, era para saber si estaban despiertos nada más. ¿Ya? Bueno, entonces fíjense, los puntos negros son los complejos inmunes que se han depositado. Acá en el estadio 1 no vemos ninguna afectación de la membrana basal glomerular aún, pero sí están presentes los complejos inmunes. Acá habrá proteinuria, nada más, no va a haber hematuria ni va a haber caída de filtrado porque la membrana basal glomerular está indemne. Saltamos al esquema 2, listo. La presencia de inmunocomplejos va a generar aumento de matriz mesangial, aumento del trofismo de la membrana basal glomerular. Y fíjense, la membrana basal glomerular emite prolongaciones tratando de incluir a los depósitos de inmunocomplejos para metabolizarlos. Ya les había mencionado que el mesangio y la membrana basal glomerular son complejos metabólicos también. Fíjense entonces, emite prolongaciones y que se llaman spikes o espinas. ¿Listo? Esa es la característica del estadio 2 de la glomerulonefritis membranosa. Y fíjense, acá tampoco vamos a ver deterioro importante todavía, pero sí acá la proteinuria va a ser mayor. Va a ser mayor y va a haber hematuria. Bajamos a la gráfica 3, acá vemos cómo la membrana basal glomerular ha envuelto a los complejos inmunes. Este es el peor momento de la glomerulopatía membranosa. Listo, prácticamente se pierde su capacidad de filtración, se va a reducir la superficie de formación de orina prácticamente y acá sí va a ser evidente la insuficiencia renal del paciente. ¿Listo? Y el estadio 4 prácticamente la unión de los complejos inmunes se hace continua, se deteriora la membrana basal glomerular y prácticamente es el paciente que ya sufre de una enfermedad renal terminal con requerimiento de diálisis. ¿Listo? Viendo estas imágenes, los que son pasibles a tratamiento para poder revertir esto, básicamente van a ser el estadio 1, 2 y 3. En el estadio 4, pues ya no podemos hacer absolutamente nada, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, esta evolutividad existe en la glomerulonefritis membranosa. Ahora, nuestra suerte de encontrar un estadio 1 va a ser pobre, porque es un hallazgo casual. Siempre los hallamos en un estadio 2 alguna vez, o 3, y las más de las veces en un estadio 4. Bueno, estas son microscopías ópticas, no son electrónicas, pero fíjense, la tinción de tricrómico en la parte superior, ¿listo? Refuerza la membrana basal glomerular. Comparen con el ovillo glomerular completamente sano que está a su derecha, ¿listo? El glomérulo que está en el recuadro superior derecho es un ovillo completamente sano. Fíjense lo delgada que se ve y tenue que se ve la membrana basal glomerular. Y en la gráfica número 1, por el depósito de inmunocomplejo, se ve completamente engrosada. Con seguridad que es un estadio 3 o casi 4 este ovillo glomerular de la parte superior, ¿no? El ovillo glomerular de la parte inferior derecha es un estadio 4 porque fíjense ya se ha perdido
luz de los capilares glomerulares. ¿Listo? Bueno, entonces sí se requiere de microscopía electrónica, ¿no? Estas son tinciones especiales que se llaman microscopía óptica de alta resolución, ¿listo? Y se hacen con tinciones tricrómico de Mayo, tricrómico de Mallory, ¿listo? En la que fíjense los corpúsculos o los depósitos de inmunocomplejos se ven como perlas y la membrana basal las va envolviendo. Esta prácticamente es un estadio 3 de la glomerulonefritis membranosa, ¿listo? Fíjense, son los núcleos de células mesangiales acá, ¿listo? Acá bueno, parece un podocito porque está por fuera de la membrana, ¿listo? Y no hay ausencia de proliferación celular, ¿listo? Entonces, en esta gráfica inferior derecha, que es metenamina plata, se ven los verdaderos agujeros que dejan los depósitos de inmunocomplejos en la membrana basal glomerular y que dan paso a la proteinuria masiva, ¿no? Entonces, podemos contar con esos recursos. La parte superior izquierda es una micrografía electrónica, ¿listo? Esta es una célula endotelial, ¿listo? Esta es la luz del capilar, las células endoteliales, las prolongaciones de la célula endotelial es la capa interna, y fíjense acá los depósitos electrón densos, que son los inmunocomplejos, todavía no están continuos, acá casi continuos, pero han prácticamente interrumpido a la membrana basal glomerular y la membrana basal glomerular casi los está envolviendo. Esto parece ser un estadio 2. Todavía no es completa la inclusión de la membrana basal glomerular de los cuerpos de inclusión. Las famosas espículas se ven acá en esta de metenamina plata, miren las puntas. Los espacios vacíos representan el depósito de inmunocomplejos, no los vemos acá, ¿listo? Igual en esta gráfica inferior derecha, las espículas, ¿listo? Y los espacios sin tinción representan la presencia de complejos inmunes. La inmunofluorescencia es inespecífica, pero sí se van a presentar IgG y IgM, ¿listo? Y se nota el patrón de membrana, ¿listo? Esta imagen en la que se ven los corpúsculos electrón densos marcados con la letra D, ¿listo? La membrana basal que va tratando de incluirlos, ¿listo? Estamos en un estadio 2, acá probablemente. Bueno, y la otra micrografía electrónica en la parte inferior izquierda, prácticamente destruida la membrana basal glomerular y están completamente incluidos los complejos inmunes, prácticamente es un estadio 4 de la glomerulopatía membranosa. ¿Listo? Esta imagen prácticamente ya no se reconoce la membrana basal por los depósitos de inmunocomplejos, un estadio 4. En esta otra imagen se ven todavía los cuerpos electrónicos, parece un estadio entre 3 y 4, pero existe ya distorsión de la membrana basal glomerular. Prácticamente acá sí se ha presentado ya la caída del filtrado glomerular. ¿Listo? Les mencioné que en la población pediátrica la evolución es espontánea a la remisión espontánea. Es decir, que los niños se los debe vigilar. Se los vigila cada 14 días con proteinuria y vemos que desaparece. ¿Listo? Esta actitud se puede tomar en una persona joven que no tenga factores de riesgo, es decir, tenga una glomerulonefritis membranosa. Se lo puede observar entre 2 a 3 meses, pero si aparecen factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica, deben ser tratados. ¿Listo? 90% de los niños remiten espontáneamente, 20% de los adultos solamente, ¿no? Entonces, 25% es un síndrome nefrótico persistente que desarrolla enfermedad terminal entre 5 y 10 años, pero 20 a 30% progresa la enfermedad renal crónica. Ahora, si sumamos 20 más 30, tenemos que 55% de los que padecen esta glomerulopatía van a desarrollar enfermedad renal crónica en un periodo no mayor de 10 años. Los factores de riesgo, igual que la esclerosis focal segmentaria, el varón lleva las de perder, la edad avanzada, proteinuria mayor de 6 gramos, caída de filtrado e hipertensión en el momento del diagnóstico, daño túbulo intersticial y las formas 3 y 4. ¿Listo? La recidiva en el trasplante, 3 a 7%. ¿Listo? El tratamiento inmunosupresor solo va a ser recomendado para los pacientes que presentan una evolución rápida hacia el daño tubular y hacia el daño vascular, y los que tienen las formas 3 y 4 prácticamente, ¿sí? ¿Listo? Entonces, a esas personas se les puede asociar
un tratamiento biasociado. La prednisona sola no sirve, ¿listo? Entonces, se puede dar prednisona más ciclofosfamida, prednisona más clorambucil o prednisona, ciclosporina y tacrolimus. ¿Listo? Siempre se deben mantener las medidas antiproteinúricas porque la proteinuria es monstruosa. IECA más ARA2, atorvastatina. Se debe proceder a la anticoagulación oral si es que el paciente tiene trombosis venosa de los miembros inferiores o tiene un sistema o factores de riesgo. ¿Sí? Bueno, 25% tiene evolución espontánea, 29% tiene caídas frecuentes, 30% desarrolla enfermedad renal crónica y 10% fallecen antes de los 10 años por el riesgo cardiovascular. Acuérdense que el síndrome nefrótico tiene dislipidemia y tiene arteriosclerosis acelerada. ¿Listo? Bueno. Existen muchas sugerencias para tratamientos, no existe un consenso al presente. Simplemente encontrar pacientes con deterioro progresivo, es decir, los hemos tenido en observación por lo menos al 6 meses, han incrementado la proteinuria, han incrementado la creatinina, deben recibir tratamiento inmunosupresor. Y pacientes que reciben, que han sufrido las complicaciones, trombosis venosa, tromboembolismo pulmonar o algún infarto, ¿no? Y cuando tienen condiciones de hipoalbuminemia severa, deben ser tratados con inmunosupresión. ¿Listo? Siempre se va a valorar riesgo-beneficio. Los efectos adversos de la inmunosupresión ya lo saben. La progresión al daño renal crónico con deterioro general, desnutrición, etc. ¿Listo? Requieren una vigilancia por lo menos de 3 a 6 meses antes de empezar. ¿Listo? Ponticelli es un italiano que ha hecho un esquema alternativo para no llegar a la inmunosupresión completa. Intercala el tratamiento prednisona clorambucil un mes y prednisona ciclofosfamida el otro mes. Y lo hace durante 6 meses. Este tratamiento se ha hecho en 1970 y sigue vigente hasta el presente y salva vidas, salva riñones sobre todo, ¿listo? Los meses pares se da clorambucil, los meses impares se da ciclofosfamida y existe una remisión entre el 40 y 60%, ¿listo? Bueno, se pueden utilizar las otras drogas, ¿listo? Acá no nos sirve ni plasmaféresis, el rituximab se está usando, pero con muy poco efecto, ¿listo? Los que sí se están utilizando son los anticalcinurínicos, como son la ciclosporina, el tacrolimus, ¿listo? Pero hay que recordar que estos medicamentos son nefrotóxicos, ¿no? ¿Listo? Bueno. El rituximab se lo está utilizando para los córticos resistentes y las recidivas frecuentes, ¿listo? No se están dando dosis plenas, se están dando dosis medias y ha mejorado la sobrevida renal, pero tampoco hemos logrado una remisión completa del cuadro, ¿no? Sirve para las formas graves con deterioro de la función, ¿listo? Asociado a prednisona y anticalcineurínicos, ¿listo? Estamos en una etapa todavía de almacenar experiencia. ¿Listo? Pero no hay. ¿Alguna pregunta hasta acá? Un abrazo, cuídense. Hasta el viernes.